Me siento representado. Presidente, que Dios le bendiga, lo queremos, señor presidente. Hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN. Nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas. Y no, son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. La verdadera razón de las reacciones de España: sus empresas tienen negocios en México por más de 600,000 millones de pesos. Sin embargo, también se presentaron posturas en contra. Miguel Urbán Crespo, también español, pero del grupo de la izquierda, el eurodiputado sostuvo que algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el gobierno mexicano. No le quitaron ni una sola pluma a mi gallo. Los euroborregos quedaron en ridículo. Ya se descubrió que algunos de ellos son hijos de nazis. Otros tienen intereses con empresas españolas aquí en México. Otros ni siquiera son europeos, son de Venezuela, como el caso de Leopoldo Gil, que nosotros aquí se los mostramos el día de ayer aquí en Queso de Verdades. Pero eso no es todo. La gente fue a saludar de manera inmensa, de manera gigantesca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso hubo una persona que le dijo que estaba con el presidente y que le encantó la respuesta que le dio a los euroborregos. Pero antes de ver esos videos, quiero que chequen esto. Un diputado de ahí mismo del Parlamento Europeo no estuvo de acuerdo con las posturas que tuvieron la mayoría de ese mismo parlamento y la resolución a la que llegaron en contra del gobierno mexicano. Sin embargo, también se presentaron posturas en contra. Miguel Urbán Crespo, también español, pero del grupo de la izquierda, fue en contra de la resolución, sin dejar de reconocer la situación de violencia contra comunicadores y defensores ambientales. El eurodiputado sostuvo que algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el gobierno mexicano, con unos intereses que poco tienen que ver con la defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Y los memes contra los eurodiputados, haciendo referencia a que son unos borregos, no podían faltar. Tal es el caso de este que estamos viendo en pantalla. Una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí un titular donde aparece que el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Esto es increíble, ¿no? Ahí están de borregos en la imagen de abajo. También esta que dice en directo, sesión del Parlamento Europeo. También tenemos esta otra, aquí donde el PAN le besa los pies a los españoles. También tenemos a Super AMLO. Tenemos este meme que dice que se tenía que decir y se dijo. Este que dicen que exigimos al gobierno de México se garantice la protección a periodistas. Y detrás de estos borregos, pues que está Iberdrola, están las, como ya les comenté, las empresas energéticas españolas. También tenemos este otro, que son los borregos con la cara de Claudio X González, Cuadri, Margarita Zavala, Lili Telles, Ricardo Naya, Denise Dresser, etcétera, etcétera, los prianistas. Y este otro meme donde dicen no disparen, somos retrasados, demuéstrenlo. México debe de pedir perdón a Europa. Ustedes lo pueden checar. Ahí son un montón de memes. Este me encantó. Cállese, borregos. A México se le respeta. Dándole un cachetadón a AMLO al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está integrado por 705 legisladores de los 27 países de la Unión Europea. Y en la sesión
donde hablaron en contra de México, había 682 personas presentes. De esas 682 personas, solamente 2 votaron en contra de esta resolución que desató la indignación del pueblo de México. 607 euroborregos respaldaron esta resolución y 73 se abstuvieron. La verdadera razón de las reacciones de España en cuanto a la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo es que las empresas españolas tienen negocios en México por más de 600,000 millones de pesos. Estas empresas españolas tienen enormes intereses económicos en nuestro país, pero además les supone acceso a los más grandes mercados del orbe, como son Estados Unidos y Canadá. Y es por eso que en nuestro país se encuentran establecidas más de 6,000 empresas, tanto de capital íntegramente español como fundadas y registradas en México, pero con origen y accionistas ibéricos y cuyo volumen de negocio superaría 25,000 millones de euros anuales, es decir, 600,000 millones de pesos. Se calcula nada más que el año pasado las empresas españolas registraron ingresos por más de 25,000 millones de euros. Las más beneficiadas fueron BBVA, el Banco Santander, Iberdrola y Naturgy, principalmente debido a las muy altas comisiones que cobran en el sector financiero y a las desmedidas ventajas otorgadas con la reforma energética de Peña Nieto. En cuanto a las empresas energéticas, y bueno, les hablé de las empresas energéticas españolas porque uno de estos euroborregos, que por cierto vino a México y se reunió con el PAN, que es este señor que se llama Hermann Tertsch, que cuando vino Santiago Abascal, el líder de Vox, a insultar al presidente Andrés Manuel López Obrador y reunirse con los senadores del PAN, ahí lo pueden ver a un lado de Julen Rementería, a este Santiago Abascal. Pues bueno, este señor no vino solo, vino acompañado de este eurodiputado que también es de Vox, Hermann Tertsch. Ahí está con los panistas en el Senado. Esto es increíble. Aparte de que le sacan de que él es hijo de nazis y ultraderechista, este señor eurodiputado, euroborrego que le dicen, ¿no? El padre de este eurodiputado trabajó directamente con Hitler. Aparte, este señor dice que es fan de Donald Trump y defiende la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Esa es la calidad de diputados que atacan a México y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la buena noticia aquí es que no le quitaron ni una sola pluma a mi gallo con todos sus ataques. Chequen cómo la gente se aglomeró para saludarlo. europeos, me siento representado. Presidente, que Dios le bendiga, lo queremos, señor presidente. El teléfono quiero
Oye, dale el teléfono. El teléfono. Ayer Señor presidente. muchas felicidades. Venido, carnalita. Venimos. Mejores pruebas que esa no puede haber de que el presidente es respaldado por la mayoría de la población. Acuérdense que el 10 de abril tenemos que salir a votar para que el presidente siga. Y bueno, estos eurodiputados quedan en ridiculísimo ante todo el mundo. Ante México sobre todo, quedan exhibidos, quedan destapados, que por cierto yo hice un video destapando los nombres de estos señores, de los que son más controversiales, de los que han salido a la luz, y te dejo aquí en esta tarjeta de acá o de acá, donde salga, no sé dónde va a salir el video, le das clic y lo puedes ver. Y si estás perdido y no sabes de qué estuvimos hablando en todo el video, pues te recomiendo que mires el video de la respuesta que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a estos eurodiputados, que también te la voy a estar dejando aquí la tarjeta. Le das clic y miras el video. Mi nombre es Isaí Ramírez, gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos a la próxima y que tengas un excelente domingo. Chao, chao.